Nuevamente, bienvenidos a todos los que hoy nos visitan en esta mañana. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos, vamos a leerlo, un versículo yo, un versículo ustedes y al final nos unimos en Lice. ¿Está bien? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Estamos? Muy bien. Gracias a Dios. Mis amados hermanos, pueden tomar su lugar. El apóstol Pablo les había dicho que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que ahora, gracias al sacrificio de Jesús, ahora estaban vivos en Él, ¿verdad? Él le dice, antes estaban perdidos totalmente, estaban sin esperanza, sin oportunidad, y ahora están vivos totalmente en la fe, en la gracia, en el poder y en el sostén de Jesús, ¿sí? Y les dice el por qué están vivos. Y él les menciona que tuvo que suceder que el sacrificio de Jesucristo se hiciera presente para que ellos tuvieran esa vida. Nosotros recordamos que originalmente a través del bautismo, según lo que vimos la figura, estábamos muertos y los resucitamos a una nueva vida. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes antes estaban muertos y ahora están resucitados y ahora tienen una nueva vida, ¿sí? Ahora, en esa vida, Dios, ¿sí?, les había perdonado sus pecados y en esa vida Dios los había hecho personas nuevas. Ahora bien, es importante que nosotros veamos en esa porción de la Escritura a dónde Pablo quiere llevar a esta gente de Colosas de tal manera que ellos puedan profundizarse a tal grado que maximicen o analicen en toda su plenitud el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él lo que él desea es que vean más, que oigan otra cosa más, se metan precisamente en ese sacrificio tan tremendo, tan importante, tan apasionante que fue precisamente ese sacrificio. Dice, y él, esa ley que los tenía bien terriblemente angustiados, confrontados en una situación de dificultad, esa ley él simplemente la quitó de en medio y la llevó en la cruz del Calvario. Hermanos, antiguamente nadie podía ser libre de la ley. Antiguamente nadie podía dejar de pecar en la ley. Y esa ley, mis amados hermanos, constantemente los llevaba a una situación de acusación. Tenía muchos ritos, muchos ceremoniales, tenía muchas fiestas, tenía lunas nuevas, días de reposo, tenía muchas celebridades. Entonces, esa ley a esta gente, hermanos, los angustiaba, porque nadie, ni en el punto de vista ceremonial, ni desde el punto de vista moral, podían cumplirla. Era mucha la exigencia, ¿sí? Esta ley les acusaba constantemente. ¿Por qué? Porque la ley tiene por verdad decirnos dónde está el error nuestro. Aquí te pasaste un alto. Pero una vez que te pasaste el alto, ¿y ahora? La paga del alto es, pagas una multa. La ley decía que si tú no vivías para hacer lo que ella decía, eras maldito. ¿Sí? Simplemente. Entonces, la ley una y otra vez ubicaba en el contexto a la gente de aquel entonces y los ubicaba como pecadores, pero no les daba la salida. No había posibilidad, no había oportunidad. Y ellos simplemente podían sentir que por mucho que se esforzaban y mucho que intentaban cumplir la ley, simplemente quedaban incompletos. No lograban. Porque se esforzaban por un lado y fallaban por otro, se esforzaban por otro lado y fallaban por otro. Y finalmente, aunque hacían una serie de actividades, ceremonias también, dice, era la sombra de lo que había de venir.
finalmente eso no los quitaba del pecado. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben una cosa? Dios les ha dado una libertad tan grande, de tal manera que ya no necesitan ustedes cumplir eso. Ahora lo único que tienen que ver es que fue Jesús el que cumplió en la cruz del Calvario, en ese madero, esa ley. Él la quitó del medio. Ahora bien, noten lo que dice. Hay una palabra que me interesa mucho que nosotros repasemos en esta mañana. Dice, Él la canceló. Y ahí es donde entra la disyuntiva de nosotros como seres humanos, como cristianos. La canceló, la cumplió, la abrogó. ¿Qué pasó? Una cosa es haberla cancelado y otra cosa es haberla cumplido. En el sentido, hermanos, Él la cumplió o la canceló, perdón, en el sentido de verla como salvación. El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes una cosa? Están tremendamente atacados por una serie de cosas que les están diciendo, pero eso ya nada tiene que ver. Porque Jesús precisamente canceló esa deuda en el sacrificio. ¿En qué sentido la canceló? En el sentido de la salvación. Ya la ley no pendía del hombre como una situación de salvación. Ahora los creyentes eran salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ya la ley no pendía sobre aquellos creyentes como una situación acusatoria. Ya no, porque ahora eran salvos a través de la gracia. Ya la ley no tenía más cumplimiento en cuanto a situaciones, obligaciones, ceremoniales, celebraciones de días de reposo o fiestas. ¿Por qué? Porque Jesucristo había cumplido la ley, había cancelado la ley en ese aspecto. Ahora, ¿qué diremos? ¿Que la ley es mala? ¿Qué diremos? ¿Que la ley deja de ejercer su función? ¿Qué diremos? Sí, los tenía atosigados, porque maldito es todo aquel que no cumpliera una parte de la ley. Simplemente una sola jota, una tilde que no cumplieras, automáticamente eras desechado. Ya no estabas bendecido delante de la presencia de Dios, eras un maldito. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, mis amados hermanos, gracias a Dios por ese sacrificio de Jesús, gracias a Dios por esa bendición de saber que ahora Pablo les puede recordar que ahora están en una posición totalmente diferente. Ahora la pregunta es, ¿la ley entonces no nos sirve? ¿Desechamos la ley? De ninguna manera. La ley sigue teniendo su efecto y será teniendo su efecto eternamente. El hombre debe seguir amando a Dios y a su prójimo como a sí mismo. El cristiano, el creyente se deleita en la ley como dádiva, como regalo, como agradecimiento por tanta bendición de parte de Dios y porque ahora tenemos a Jesús. Es precisamente en esa parte que Jesucristo no canceló, sino cumplió. Es decir, cuando Cristo cumple, yo cumplo en esa porción de la Escritura y entonces yo ya no amo por mi propia cuenta, sino es Jesucristo que me ama a través de los demás, a través de mí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí está llegando? Porque están así como que, ¿qué tanto está diciendo el pastor? ¿Sí está llegando? Es decir, hermanos, la ley sigue siendo perfecta. La ley sigue siendo de Dios, pero en el sentido de celebraciones, en el sentido de salvación, ya no tiene ninguna influencia. Ya no se tenía, dice el apóstol Pablo, ya déjense de hacer ese tipo de cosas, que ya no los opriman, que ya no los estén apretando a través de eso. Ustedes simplemente vean la cruz del Calvario, vean lo que Jesús hizo y glorifíquenlo, porque ahora la salvación ya no es por ley, la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Qué tremendo, hermanos, para ellos, después de haber aceptado a Jesucristo, empezar a recibir información acerca, ¿sabes qué? Sí, es cierto, puede ser, es cierto que Jesús vino, es cierto que Jesús murió, es cierto que la salvación está en Jesús, pero también tienes que hacer esto y esta celebración, y tienes que hacer esto y esta fiesta, y tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y era tan duro para ellos, hermanos, que finalmente no podían. Nada se le puede agregar a la salvación, ni antes ni después, mis amados hermanos. Nada. Nada. No hay nada que el hombre pueda meter, no hay nada que alguien pueda tratar de meter ahí, porque en Jesús somos salvos por la pura gracia. Y esto no es don de vosotros, ¿sí? ¿Es don de quién? De Dios. ¿A través de qué? De la fe. Entonces ellos debían celebrar y ellos debían tener una tarde en ese tiempo de gozo, sabiendo, hermanos, que finalmente
no eran justificados por sus obras, sino eran justificados por la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo está llevando a razón y dice: descansen. El sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario. Relájense, disfruten. Ya no se metan más en tensión, solamente métanse en el reposo de Dios. Métanse en esa corriente de amor, de bendición y de gracia de parte de Dios. El hombre no puede hacer tantas cosas buenas como para ser salvo, ni tantas cosas malas para ser malo o para irse al infierno. El hombre lo único que tiene que hacer para irse al cielo es recibir a Jesús y dejar que el Espíritu de Dios obre en la vida de cada corazón, de cada creyente. Si el hombre no acepta a Jesús, si el hombre no se deja dirigir por Dios, automáticamente ustedes saben cuál es la situación, hacia dónde va a parar. Ahora, me llama la atención también muchísimo, hermanos, esta porción que está emparejada ahí. Dice: Él venció ¿a quiénes? A los gobernadores, a los principados, a las potestades y al mundo ¿de quién? De las tinieblas. Los venció, dice, y los llevó por un desfile delante de su cruz. ¿Qué tiene que ver el diablo con esto? ¿Qué tiene que ver la ley con el diablo? ¿No les llama la atención si lo estuvieron en casa? Me imagino que muchos lo estuvieron en casa, ¿verdad? Si está hablando de la ley, hermanos, ¿por qué empieza a hablar de potestades y de autoridades angelicales? Y en el griego es en el sentido original, malignas. No está hablando de ángeles buenos, ¿sí? En esta porción de la Escritura, en ese específico versículo, está hablando de ángeles caídos, de ángeles que hacen daño. ¿Por qué el apóstol Pablo mete la ley en esta porción de la Escritura? En esa, y luego le mete ahí los ángeles caídos. ¿Por qué, hermanos? ¿No se han puesto a pensar? Es interesante, porque pareciera que dice, bueno, está hablando de la ley, se pasa, o sea, ya abrogó, ya nos quitó la culpa a través de la gracia, ya no tiene efecto la ley. ¿Por qué ahora también dice que derrotó a los ángeles? Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de las justificaciones de la ley. Y sigue hablando de la importancia de la ley y cómo es que ya fuimos justificados. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si alguien sabía del Antiguo Testamento, ¿quién era? Pablo. ¿Sí o no? Si alguien lo conocía. Ahora, ¿conocía Pablo que Satanás es acusador? ¿Qué hacía la ley? Te dice, estás en pecado y maldito eres. Y si no cumples todo lo que dice ahí, estás maldito. Ah, caray. Pendía. Y luego era mal usado por esta gente, ¿sí? De los falsos maestros, decir, no, si estás en Cristo, sí, pero no haces esto y esto. Y la ley dice esto. Era una acusación. ¿Sí está llegando la información? Y entonces Pablo dice, mira, ya no tienes por qué sentirte acusado, porque ya no estás bajo la ley, pero tampoco te tienes que sentir acusado porque el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida, aunque quiera acusarte. ¿Está llegando la información? ¿Qué hizo el enemigo con Job? No fue delante de Dios, dijo, a ver, quítale Dios. Sí, pues lo tienes bien consentido. Sí, pues lo tienes bien chiflado. Sí, a ver, suéltamelo. ¿No fue a acusarlo? Si alguien sabía que haya un arquiacusador de los creyentes, era el apóstol Pablo. Imagínense sus noches. Esas noches difíciles. Todos tenemos días difíciles, ¿eh? A ver si hay los nublados en la vida o no. Hay momentos tristes, hay momentos grises, ¿sí o no? ¿Y qué viene a nuestra mente? ¿Puras cosas bonitas o a veces cosas así no muy bonitas? Hola. ¿Verdad que vienen cosas tremendas de repente? ¿Y no se empieza a acordar usted de todas sus fallas? Si no hubiera hecho eso, ¿sí o no? Y si hubiera hecho, y si hubiera pasado esto, y esto, y esto. ¿Y sabe una cosa? Hay alguien moviéndole todo eso ahí. Para que usted simplemente se recuerde que finalmente es un pecador y es un pecador irremediable.
Hay momentos dramáticos en la vida del creyente, hermano. Momentos bien difíciles. Y viene el redarguir, pero también viene la acusación y viene una situación. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto? Si hubiera pasado aquí, si no hubiera... Y está ahí la lucha, hermano. Si alguien sabía de eso, imagínense, alguien que daba su voto para matar a los creyentes. Cuando querían, les mandaba Dios a discipular a Pablo, decía, no, no queremos saber nada de eso, ese es un asesino. No, no, antes, no, él está terrible. Imagínense cómo se sentía Pablo, nadie se le acercaba. Imagínense la conciencia, imagínense la acusación. Mira, y tú los matabas. Si alguien sabía, hermanos, de esa voz acusadora, era Pablo. Y entonces Pablo, por eso en el 8, de versículo 1 al 4, está argumentando que ya somos justificados. Por eso él dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Hay alguien que va a estar culpando a los escogidos de Dios. Ahí en Zacarías capítulo 1, cuando se está ordenando al sacerdote Josué, dice la escritura que está Satanás ahí, a un lado del sacerdote, para acusarle. Y que Dios dice, maldito serás, Satanás, porque no te permito que te metas en la voluntad de Dios, ni te metas en mi dirección. Y está Dios maldiciendo a Satanás. Históricamente, hermanos, él ha sido el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Históricamente él es el que le va a estar acusando a usted y le va a estar recordando de todos sus errores cometidos en el pasado. Es el trabajo de él. Sus errores, hacérselos más grandes y hacerle sentir que es nadie. Que esto es una piltrafa. Que no hay oportunidad para usted. Que usted no va a poder seguir haciendo otra cosa porque usted ya está marcado. Usted ya no tiene posibilidad. Usted ya está perdido. Usted ya no tiene ninguna oportunidad en el reino de los cielos. Es más, usted es un derrotado. Su familia no va a salir adelante. Sus hijos no van a salir adelante. Su negocio no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque usted es un derrotado. Usted ya hizo cosas que no debió haber hecho. Si la ley los tenía acusándose constantemente a través de esos falsos maestros, el enemigo hasta el día de hoy intentará acusarte hasta de lo que no hiciste. Es el trabajo de él. Él no duerme, mis amados hermanos. Mientras nosotros no dormimos, mientras nosotros perdemos pisada, mientras nosotros perdemos, hermanos, oportunidad, él está listo. ¿Qué te va a meter? ¿A dónde te va a llevar? ¿Hacia dónde te va a dirigir tus pensamientos? Ahora, noten esto. Él no es tan solo un acusador. Es más malévolo de lo que te imaginas. Con todas sus hordas y huestes de maldad, con las que normalmente acusa, son las que con las normalmente también te lleva a que cometas pecado. Te dice, no va a pasar nada, tú hazle por ahí. No, tú hazlo. No pasa nada. Y hasta sientes su protección, ¿verdad? No pasa nada. Vele ahí, muévele acá, hazle aquí, hazle allá. No va a pasar nada. No te preocupes, quédate ahí. Y el Espíritu Santo moviéndote a que lea la Biblia. No está bien, no pasa nada. No vayas al culto, no vayas a una célula, no ores, no diezmes, no inviertas tu vida en Dios. No va a pasar nada. No pasa nada, peca. ¿Qué tanto es poquito? Todo mundo peca. Todo mundo hace lo malo. Y vas con una serie de falsos hipócritas ahí también. Todos están iguales. Y empieza el enemigo, hermanos, a meterte en tu mente y en tu corazón una serie de cosas de tal manera que para cuando tú acuerdas, él ya te tiene totalmente controlado y gobernado. Él es el padre de mentira. Él es el padre de maldad.
Él es el único que le interesa tenerte totalmente tronado toda tu vida. Si por Él fuera, no levantaras tu cabeza jamás. Porque el deseo de Él es que tú aparezcas apachurrado, pisoteado, aparezcas totalmente en un plano de derrota total, en donde la acusación de Él hace que tú no levantes tu cabeza por todo lo que hiciste en años anteriores. Ese es el deseo de Él. Él vino a matar. Él vino a destruir. Él vino a apagar tu esperanza. Él vino a maltratarte psicológica y emocionalmente. Él se puede meter en áreas donde aún alguien no se puede meter y puede escudriñar y meterse en tu mente y en tu corazón. Y Él tiene la estrategia de cómo hacerte sentir la basura del mundo. ¿Alguna vez alguien se ha sentido así? Voy a volver a repetir porque parece que nos falta valentía, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha sentido la basura del mundo? ¿Quién le hace sentir así? ¿Dios? Dice el apóstol Pablo, ¡hey! Estaban muertos. Si ya quitó la ley y estos falsos maestros lo están acusando en relación a la ley, pues si ya venció también a Satanás y a todas sus huestes, ustedes son más que vencedores en Jesucristo. En la sangre de Jesucristo puede contra todo demonio. Hay poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Levante ese pueblo, levante su voz, levante su corazón, levante su mente, levante su alma. Hay poder en Cristo Jesús. Hay autoridad y poder para levantarle en medio de cualquier crisis. Dios es suficiente todavía. Él sigue siendo el Rey de Reyes. Él sigue siendo el Señor de Señores. Él sigue siendo la autoridad, el único poderoso por encima de todas las huestes malignas que puedan existir en esta tierra. Él es el Señor. Él es el Señor. ¿A dónde lleva Pablo la acusación de estos falsos maestros? Hasta la acusación de Satanás, de una acusación impersonal aparte de la ley a una acusación personal por parte de Satanás. Qué interesante. Porque si vemos esta parte de esos versículos ahí, no les vamos a entender mucho. Va a decir, pues no, pues quién sabe por qué lo puso ahí. Pero cuando usted estudia a fondo, hermano, se da cuenta que hay riquezas y hay cosas tan tremendas metidas ahí de las cuales nosotros debemos hacer oportunidad. Hermanos, somos hijos de Dios. Somos criaturas nuevas. La sangre de Jesús nos ha comprado, nos ha limpiado. Ahora sí, usted tiene que creer algo muy real. Las cosas viejas pasaron y tiene que creerlos. Nos invitaron a una boda en esta semana en la Isla del Padre. Tuvimos que estar ahí, Miriam cantando, etcétera, haciendo, pues trabajando para esto. Y platicábamos mi esposa y yo de que estábamos en una boda como de televisión, de así como de barcos, de película, ¿verdad? Todos de blanco, todos. Yo le dije a mi esposa, parece que agarraron un costal o un globo y le pusieron algo blanco. Y dice, así me veía yo, le digo, todo blanco así, ¿sí? Y estábamos en un hotel donde la perspectiva de la arquitectura nos llevaba a que en la boda, tú veías, la boda estabas parado así, metido hasta la arena, pero en una superficie, por supuesto, de concreto, metida, y veías toda la isla, todo el mar así, todo el océano ahí. Y estábamos en una boda así media, muy interesante, ¿verdad? Y estábamos glorificando el nombre de Dios. Porque precisamente en esta boda, la persona que se casó, ella pues se dedicaba a hacer totalmente lo contrario en su vida. Totalmente. Ella es una mujer muy guapa, muy elegante, muy robusta, muy arreglada, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y cuando nos la presentaron a nosotros, dijeron, mira Miguel, llegó una persona aquí y me tocó a mí predicar 3 veces en esa iglesia. Y le empezamos a admirar y a querer mucho. Esta persona llegó a la iglesia, hermanos,
Y empezó a meterse de soltera, empezó a meterse con la iglesia. Le dijo al pastor, présteme las llaves, yo quiero invitar a la gente a la oración a las 5 de la mañana. Y se empezó a meter con la iglesia. Y empezó a llegar la gente a la oración a las 5 de la mañana. Empezó a traer otras amigas. Y tú decías, están igual de robustas. Me imagino que, ¿sí me entiende? O sea, empezó a ser de influencia ella. Y muy bien las damas, y empezaron a traer ya compañías, y fue una cosa tan interesante. Y a lo largo de 2, 3 años que no tuvimos relación con esta mujer, fue una relación que fue aumentando nuestra confianza y nuestra admiración. Y le empezamos a admirar. Y traía 4 células, traía una supervisión, y porque fuimos a ponerse el programa nosotros, ellos llevan el mismo programa que nosotros, y entonces todo eso, cuando íbamos a los cursos y todo eso, le veíamos algo especial a esa mujer. Es una persona que hoy admiramos mucho y la consideramos nuestra amiga. De veras, con todo respeto estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y resulta que en un curso que fue un curso que se le dio de cristianismo, pues se encuentra con un pastor que había perdido a su esposa hacía tiempo y tenía una vida excepcional ese pastor. Se encuentran y ahí Dios empieza a unir un matrimonio. Y en estos días nosotros fuimos a celebrar esa boda. Y yo le decía a mi señora, fíjate mi amor, ella creyó. Ella no le hizo caso al enemigo. Ella creyó que las cosas viejas pasaron. Ella creyó que es una persona nueva. Ella creyó que Dios puede hacer grandes cosas con ellas y que el enemigo no tiene ni parte ni suerte en su vida. Que el enemigo no puede manchar lo que ya Cristo limpió. Que ella es nueva, que ella es salva, que es una persona limpia, nueva, que Dios la purificó con su sangre. Digo, ella ya creyó, ella está en otra situación. Y cuando estábamos en la boda, hermanos, ahí ya después nos pasaron a otra área, veíamos así hasta parece que estamos en el cielo de blanco y hay nubes allá arriba, y las veíamos a ellos dos, decíamos, qué maravilloso es Dios. Pero una boda bien impactante, en serio. Estábamos todos en la mesa, los pastores, estábamos ahí, oye, transmite algo esta boda. Estábamos impactados porque ella estaba honrando a Dios, estaba glorificando a Dios, de verdad, con todo su corazón. Y hermanos, nosotros nos ponemos a pensar hoy, ¿sí?, en todo lo que Dios ha hecho en nosotros y en todo lo que Dios tiene para nosotros. Somos hijos de un rey. Él nos ha rescatado. Somos hijos del Altísimo. Él nos ha limpiado. Si Él nos limpió, ¿quién nos ensucia? Él es poderoso, mis amados hermanos, para obrar en victoria en nuestras vidas. Ciertamente, hermanos, el pasado estará ahí siempre, pero la sangre de su Hijo Jesucristo lo ha limpiado. Y si yo lo creo, lo tengo. Soy persona diferente, puedo vivir diferente, puedo levantar mi cara, puedo alzar mis ojos al cielo, porque es Cristo que está en medio de mí, justificándome delante de mi Padre Celestial. Es el Señor, no soy yo, es Él el que se lleva la victoria y el que me viste de blanco y me viste diferente delante de todos los demás. Pero necesitamos creerlo, mis amados hermanos. Necesitamos creerlo. Podemos ser personas transformadas en todas las áreas de nuestra vida. Paz en nuestro hogar, bendición en nuestros hijos. Puede haber una diferencia en nuestra vida matrimonial, mis amados. Es solamente que nosotros le creamos a Él, que somos hijos de bendición y no hijos de maldición. Porque Él nos ha levantado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Hay esperanza, mi amado hermano. Hay esperanza en Jesús. Hay victoria en Jesús. Créalo en esta mañana. Jale aire hacia adentro y dele gracias a Dios, porque usted es hijo de un Rey todopoderoso. El apóstol Pablo sigue diciendo ahí, mi amado, dice, y que nadie les juzgue en asuntos de bebida o comida. Porque todo esto que están ellos exigiéndoles no es sombra más de lo que debía de venir. ¿Quién debía de venir? Cristo. Le decían, haz esto, simbolizaba la sangre de Cristo. Haz esto, simbolizaba el sacrificio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, que ya nadie les juzgue en asuntos de comida o bebida,
de fiestas, de celebraciones, que ya nadie les juzgue, porque estas cosas eran la sombra ¿de qué? De lo que había de venir. ¿Quién vino? Cristo. No tenemos que hacer nada más. Ahora bien, si les hablaba que no los juzguen en asuntos de día de reposo, porque ahí dice, ¿quién es el reposo de nuestras vidas, hermanos? Él es el Señor del sábado. Él nos ha traído a victoria, ¿sí o no? Hemos entrado, hemos despertado en un redil y no sabemos cómo. ¿Cómo lo hizo Dios para hacer lo que hizo? ¡Qué maravilloso es Dios! No lo entendemos, mis amados hermanos. No tiene razón, no tiene manera. Miren lo que Dios ha hecho. ¡Qué maravilla, mi amado hermano! Hoy puedo estar delante de la mesa del Señor con mis hermanos en la iglesia adorando con mi familia. ¿Quién lo hizo? Hemos despertado y no sabemos cómo. Estamos en el reposo de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Descansemos en ese reposo. No tenemos que estar angustiados. Tenemos que estar en el reposo de Él, celebrando la victoria que Él ha producido, hermanos. Él es nuestra Pascua. Pasó por alto todos los pecados, hermanos. ¿Sí? Y ahora su ángel acampa alrededor de mí. Y Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Él es mi maná. El que comiere, ¿sí? Y bebiere de Él, no tendrá sed, no tendrá hambre. Él es nuestro maná. Es nuestro mejor alimento cada día, hermanos. Es el maná que bajó del cielo. Nadie nos puede juzgar. Tenemos todo en Dios. Ni antes ni después. Lo único que tenemos que hacer en esta mañana, usted y yo, mi amado hermano, y ya terminé, es simplemente creerle y celebrar con gozo esta victoria tan tremenda que hoy tenemos. Si hoy se siente apachurrado, dígale que no al mentiroso. Usted es una persona nueva. Usted es una criatura nueva. Usted es una persona victoriosa. Si hoy se sentía menos que nadie en la depre, dígale que no. Hay poder en Cristo. Hay victoria en Cristo. Los mejores días están por venir. Las mejores cosas están por suceder. No le crea al mentiroso. Él solo siembra maldad, duda, él solo siembra pesimismo. No, Cristo es vida y Cristo es vida en abundancia. Él es el alimento que cada día necesitamos. Es nuestro reposo y es nuestra victoria, hermanos. Solamente necesita celebrar, gozarse y creerle a Él. Creerle totalmente a Él. Yo estoy aquí al frente. Si usted quiere venir y decirle, Señor, yo quiero vivir esa vida. Yo quiero coronarme en esa victoria. Ciertamente tengo que creer que ya venciste y que ya el enemigo no me puede acusar. Que ahora soy libre en Jesús. Y en Cristo, perseverando y manteniéndome en Él, tengo la victoria. Hoy es un día de gloria, hoy es un día de victoria. No tiene que luchar más, descanse en Él. Él ya le perdonó. Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de oportunidad. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro maná. Él es nuestro amparo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra victoria. Él es nuestra salvación. Él es el Todopoderoso. Él está aquí con nosotros. Satanás está vencido. Satanás está derrotado. Hay poder en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Así es que hoy celebre juntamente con nosotros esta realidad. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá robar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza
prisa y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Y Él me hizo heredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para atar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que se llevó. Yo hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que te has llevado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Y hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que te has llevado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que te has llevado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios, Señor? ¿Quién los acusará si tú nos has limpiado, si tú nos has salvado? Gracias, Padre. Permítenos ser transmisores de aliento, de palabra, de vida, y no de acusación en contra de alguien, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Y levántanos la cabeza, Padre, porque tú eres el que nos has limpiado, Señor. Tú eres quien has vencido al enemigo, al acusador de nuestras vidas. Gracias, porque nadie más nos puede acusar a través de la ley, sino tú nos has hecho salvos por gracia y has cancelado esa ley en la cruz del Calvario y la has cumplido en el sentido de que nosotros la cumplimos juntamente contigo, en el sentido espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu ley, porque es santa, es pura, y el creyente se regocija en ella, Padre, y es eterna. Gracias, Padre. Tu palabra es verdad. Gracias. Gracias por esta mañana. Permite que tu pueblo se levante victorioso en esta mañana
en medio de la oposición del enemigo, en medio de la crueldad de Satanás, en medio de las acusaciones, y que hoy podamos decir que somos limpios por tu sangre poderosa, Padre. Somos limpios. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Padre. Gracias, gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego